Estamos en Psicología de la Emoción y vamos a hablar de la sorpresa, el asco y el miedo. Son emociones fundamentales o básicas. Tienen connotaciones adaptativas. Cada emoción básica está asociada a una condición específica capaz de provocar su activación con patrones peculiares y diferenciales en los planos fisiológico, expresivo y conductual. Las emociones elementales o primarias, estas son emociones más básicas. Están directamente relacionadas con la evolución y la adaptación y tienen un sustrato neural innato, específico y distintivo, una expresión o configuración facial específica y distintiva, con sentimientos distintivos y específicos que derivan de procesos evolutivos y manifiestan propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Ambos términos se suelen utilizar indistintamente, e incluso también el de discretas. En lo que no hay un acuerdo total es en el número de estas emociones primarias. Hablemos en cuanto a la emoción de sorpresa. En cuanto a su definición, sorpresa diríamos que es la emoción más básica. No tiene valencia, es hedónicamente indeterminada, es elicitada por una única dimensión de evaluación del estímulo denominada inesperado, y se produce ante lo inesperado, ante lo desconocido, lo imprevisto, lo novedoso, lo extraño, lo discrepante y con el plan o esquema. Pasa rápidamente y normalmente la mente se queda en blanco. En cuanto a las características, la sorpresa es la emoción más breve, es una emoción neutra, ocurre de forma súbita y suele convertirse en otra emoción rápidamente. Es la emoción asociada con la respuesta de orientación. La RO prepara al organismo para la recepción y análisis de los estímulos. Habitualmente aparece ante estímulos novedosos. Es una evaluación automática y muy rápida de la situación. Es una reacción afectiva, ya que es afectiva y no consciente. La sorpresa también puede ser vista como una respuesta de descubrimiento que refleja una violación o una confirmación de expectativas. Sus antecedentes los podíamos implicar como elicitadores que encontramos estímulos novedosos con acontecimientos inesperados o fuera de contexto, con unos aumentos bruscos en la intensidad de la estimulación o una interrupción inesperada de una actividad en curso. Su procesamiento cognitivo se produce ante desencadenantes que suceden abruptamente. El sujeto, ante esta situación, valora tener una baja capacidad de control y una muy baja capacidad de predicción. Se valora el evento y sus consecuencias con un grado alto de urgencia para afrontarlo. Un evento que elicita sorpresa inicia una serie de procesos que comienzan con la evaluación del evento como excediendo algún valor del umbral de la discrepancia del esquema, continúa con la ocurrencia de una experiencia de sorpresa y simultáneamente la interrupción del procesamiento de información continuo y la reasignación de los recursos de procesamiento al evento discrepante del esquema. Culmina en un análisis y evaluación de este evento y además una actualización del esquema, si fuera necesario. El análisis y evaluación del suceso inesperado tiene 4 subprocesos. La verificación de la discrepancia del esquema, el análisis de las causas de un suceso inesperado, la evaluación del significado del evento inesperado para el bienestar personal y la valoración de su relevancia para la acción que se está realizando. En cuanto a sus funciones, podríamos destacar limpiar el sistema nervioso de la actividad que pudiera interferir con el ajuste a un cambio imprevisto producido en nuestro medio ambiente, prepara al sujeto para afrontar de forma efectiva los acontecimientos repentinos e inesperados y sus consecuencias, facilitando la aparición de una reacción emocional y conductual apropiada. Bloquea otras actividades y concentra el esfuerzo en el análisis del evento sorprendente. En cuanto a los efectos subjetivos, la mente en blanco, que es una reacción afectiva indefinida. También puede producir sensación de incertidumbre, una emoción secundaria, por lo que va a acontecer. La sorpresa se basa en esquemas perceptivos y la incertidumbre en redes semánticas.
En cuanto a la actividad fisiológica, tendríamos, en cuanto al sistema nervioso central, el autónomo y el somático. En cuanto al sistema nervioso central, en él se produce una rápida activación de las zonas de proyección sensorial implicadas en la percepción de los desencadenantes emocionales. Los mensajes aferentes pasan por el centro de relevo del tálamo y de ahí al córtex somatosensorial primario. En cuanto al sistema nervioso autónomo, hay una desaceleración fásica de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, vasodilatación cefálica y un aumento brusco y fásico de la conductancia de la piel. Y en cuanto al sistema nervioso somático, en él hay un aumento fásico del tono muscular general, hay unos cambios en la frecuencia y amplitud de la respiración o inspiración breve y de corta latencia. Y hay una alta amplitud respiratoria y una dilatación pupilar muy puntual en el tiempo. En cuanto a la expresión corporal, la expresión facial de sorpresa es la primera que aparece en los recién nacidos en torno a los 6 u 8 meses de vida. La expresión de la emoción puede ser innata, pero las condiciones bajo las cuales se ha de mostrar la expresión adecuada de la emoción son aprendidas. Se caracteriza por ojos y boca bien abiertos, elevación de la parte interior y exterior de las cejas y de los párpados superiores, un descenso de la mandíbula y abertura de la boca. Se tiende a confundir con la expresión, pero esta implica, además de las mismas acciones que en la sorpresa, el descenso de cejas y el alargamiento de la comisura de los labios. En cuanto al afrontamiento, pues para afrontar los acontecimientos inesperados, la sorpresa facilita los procesos atencionales, la aparición de conductas de exploración y de investigación, y el interés o curiosidad por situaciones novedosas. También dirige los procesos cognitivos a las situaciones inesperadas y facilita la aparición de la reacción emocional y conductual apropiada ante situaciones novedosas. En cuanto a las medidas, un sistema de codificación de la acción facial, con las siglas FACS, es el sistema más usado y registra toda gama de expresiones faciales posibles. Hay un sistema de codificación de máxima discriminación del movimiento facial, MAX, enfocada a los cambios en la apariencia de la cara, y en cuanto a las consecuencias, pues normalmente es seguida por otra emoción que colorea su positividad o negatividad. También da por resultado un proceso que ayuda a eliminar la discrepancia del esquema y, si es necesaria, su actuación. Vamos a hablar en cuanto a otra de las emociones, el asco. Como definición podemos decir que hay una sensación que se refiere a algo que repugna al sentido del gusto y algo que produce una sensación parecida en el sentido del olfato, tacto, incluso vista. Es una revulsión o una evitación de una incorporación oral de una sustancia ofensiva que tiene propiedades contaminantes. Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo de un objeto deteriorado, un acontecimiento psicológico o de valores morales repugnantes. Los antecedentes podemos encontrarlos en unos ciertos alimentos como la comida putrefacta o repugnante, las secreciones corporales, ciertos animales, ciertas conductas sexuales inapropiadas, contactos con cuerpos muertos, trozos corporales, falta de higiene y contacto con objetos que producen repugnancia. Está influido por prácticas culturales y aprendizaje idiosincrásico. El principio del contagio se refiere a la tendencia a creer que un breve contacto causa una permanente transferencia de propiedades de un objeto a otro. Beber de un vaso que fue esterilizado y antes contenía heces. El principio de similitud se resume como ¿qué semejanza producen aversiones? Trozo de chocolate en forma de heces de perro. Dos posibles expansiones del asco serían la contaminación interpersonal, asco elicitado por contacto con personas poco deseables, y el dominio moral del asco. Las personas describen frecuentemente acciones asquerosas. El asco es una respuesta a malos sabores y que la evolución la va situando como una emoción moral. La teoría de la seguridad aprendida. La aversión al sabor es el único proceso al que denomina seguridad aprendida. Es utilizado por animales para evitar los alimentos nocivos,
Consume primero una pequeña cantidad del alimento nuevo, neofobia ingestiva. Y esto tiene un significado adaptativo. La teoría de la interferencia recurrente. Después de consumir un alimento, es poco probable que se consuma otro. Por eso se produce un aprendizaje demorado en la aversión al sabor, como consecuencia de la ausencia de interferencia concurrente. No se desarrolla ni entre el alimento y el malestar y hubo otro alimento. En cuanto al proceso cognitivo, este se produce ante desencadenantes de baja predictibilidad y baja familiaridad. El evento es valorado como desagradable y su relevancia se considera importante para el bienestar del cuerpo. En la valoración del afrontamiento de este evento se valora él y sus consecuencias, con un grado medio de urgencia para afrontarlo, y se estima que no es posible adaptarse a las consecuencias, por lo tanto se busca el rechazo del mismo. Sus funciones. Como función adaptativa, prepara al organismo para que ejecute eficazmente un rechazo de las condiciones ambientales potencialmente dañinas, potencia hábitos higiénicos y saludables, protege a las personas del daño de sustancias y de las consecuencias psicológicas de violar normas culturales, aparece a los 3 meses de vida. En cuanto a la función social, en esta se permite a los demás predecir el comportamiento asociado con esta emoción, facilita la interacción social, controlando la conducta de los demás, permitiendo la comunicación de estados afectivos asociados y promoviendo conductas prosociales. También es una función social la represión del asco. En cuanto a los efectos subjetivos, podemos decir que la repulsión y un sentido de ofensa relacionado a una percepción de desviación o imperfección, una percepción de que algo no es como debería ser. En cuanto a la actividad fisiológica, podemos decir que lo encontramos en el sistema nervioso central, el autónomo y el somático. En cuanto al sistema nervioso central, el córtex prefrontal y la amígdala son claves en la emoción del asco. Se produce una asimetría en la activación cerebral, una disminución de la actividad del lado izquierdo en las regiones frontal y temporal, pero no en la parietal. Se activan los ganglios basales, el córtex prefrontal medial y el córtex temporal. En cuanto a la actividad fisiológica del sistema nervioso autónomo, hay unas sensaciones gastrointestinales desagradables, moderada elevación de la frecuencia cardíaca y del nivel de conductancia de la piel. Y en cuanto al sistema nervioso somático, hay una activación de elevaciones en la tensión muscular general y en la frecuencia respiratoria, y un aumento en la reactividad gastrointestinal. En cuanto a la expresión corporal, nos encontramos unos movimientos en torno a la boca, se frunce de ceño, unos gestos como querer arrojar un objeto o preservarnos de él, gestos de estremecimiento. La expresión facial consiste en descenso y unión de cejas, elevación de mejillas, nariz fruncida, elevación de barbilla y reducción acentuada de apertura de los párpados. En cuanto a los músculos implicados, podemos hablar del elevador del ala nasal y el labio superior, triangular de los labios, masetero y pterygoideo interno. En cuanto al afrontamiento, consiste en la repugnancia, en el rechazo del objeto desencadenante. Se movilizan conductas de distanciamiento, escape o evitación. En cuanto a la medida, podemos nombrar la codificación de la acción facial, la FAZ, la codificación de la máxima discriminación del movimiento facial, la MAX, a escala Disgust Scale con 32 ítems, siendo la primera parte de reacciones y conductas personales y la segunda son descriptores de situaciones potencialmente asquerosas. Cuanto a las consecuencias, se potencian hábitos saludables, higiénicos y adaptativos. Es un mecanismo de control social. El asco interpersonal se puede considerar la base del trato discriminatorio, jugando un importante papel en los juicios morales y en la violencia étnica. Las mujeres tienen mayor sensibilidad a los elicitadores de esta emoción. La sensibilidad al asco se asocia con trastornos de conducta, fobias, ansiedad, y hay una estrecha relación entre sensibilidad al asco y síntomas obsesivos compulsivos. El asco y el miedo tienen valencia negativa
alta activación y una conducta de retirada. Y hablemos en cuanto a la emoción del miedo. Por definición, el miedo opera a dos niveles, conduciendo al organismo a distanciarse de los depredadores y promoviendo la sumisión al miembro dominante del grupo. Es un estado emocional negativo o aversivo, con una activación muy elevada, que incita a la evitación y al escape de las situaciones que amenazan nuestra supervivencia o el bienestar del organismo. Es una señal emocional de advertencia que implica una inseguridad respecto de la propia capacidad para soportar o mantener una situación de amenaza. Su intensidad depende de la incertidumbre de los resultados. En cuanto a sus antecedentes, estos se activa por la percepción de daño o peligro físico o psicológico. Los estímulos que lo desencadenan pueden ser naturales o adquiridos mediante aprendizaje directo, vicario, o por la transmisión social a través de la cultura. Estos estímulos ponen en funcionamiento el sistema de conducta aversiva del sujeto. Este mecanismo es filogenéticamente muy antiguo. Según Baer, el miedo no comunicativo es consecuencia de seres no vivos. El miedo interespecífico es consecuencia de otros animales. Y el miedo intraespecífico es consecuencia de otros individuos de la misma especie. Gray lo clasifica como los estímulos que producen miedo según la intensidad, o sea, el dolor o ruido, la novedad, en cuanto a miedo a extraños, y peligros evolutivos especiales, serpientes, espacios abiertos, altura, y también estímulos procedentes de interacciones sociales con estímulos aterrorizantes condicionados. En cuanto al procesamiento cognitivo, en este se inicia ante un desencadenante que sucede muy rápido, de forma abrupta e inesperada. Ante este evento, la persona estima tener una baja capacidad de control y predicción futura de la situación. Valora el evento como algo muy desagradable y relevante para su propio bienestar. La situación es disonante y contraria con los planes. En la valoración del afrontamiento, el suceso presenta un alto grado de urgencia para afrontarlo, movilizando toda una serie de conductas focalizadas al propio suceso y a las consecuencias del mismo. En cuanto a sus funciones, podemos decir que es muy adaptativo, que ocasiona en el organismo que esté orientado hacia el objetivo y no hacia peligros imaginarios, actúa como un activador que avisa de un riesgo vital, facilita que el organismo reaccione rápidamente ante el mismo y tiene funciones motivadoras relacionadas con la supervivencia. También facilita los vínculos sociales, ayudando en la huida a otros y ayudando en la defensa colectiva. En cuanto a los efectos subjetivos, podríamos decir que la sensación de tensión o de gran activación, un desasosiego, malestar, una preocupación y recelo por la propia seguridad o por la salud, y con frecuencia sensación de pérdida de control. En cuanto a la actividad fisiológica, que lo nombrábamos en el sistema nervioso central, el autónomo y el somático, podemos describirlo en el sistema nervioso central. Pues hay un estímulo que provoca miedo, se procesa por dos vías, la vía secundaria o vía tálamo-amígdala, que es un sistema de baja calidad en el que no participa el córtex, por tanto, primero actuamos y luego pensamos. Es una vía directa de procesamiento rápido y poco precisa. La información llega a partir del tálamo y entra en la amígdala por el núcleo lateral, y de ahí la información se transmite a los demás núcleos, llegando por último al núcleo central, desde donde salen hacia otras estructuras. El núcleo central proyecta al hipotálamo lateral y a las regiones del tronco cerebral que regulan las respuestas autónomas a estímulos emocionales, proyecta al núcleo paraventricular del hipotálamo, que media las respuestas neuroendocrinas o estímulos que elicitan miedo, y proyecta a las áreas corticales de asociación, especialmente el córtex orbitofrontal, y a la circunvalación del cíngulo, importantes para la percepción consciente de la emoción. La otra vía es el córtex, la vía principal, que procesa el estímulo pero que precisa más tiempo. El córtex es necesario para una percepción de nivel superior, pero no para llevar a cabo una parte del aprendizaje emocional. El núcleo amigdaliano recibe información de bajo nivel desde zonas sensoriales específicas del tálamo, de alto nivel desde el córtex sensorial, e información de nivel superior sobre la situación general desde el hipocampo. El hipocampo
También participa junto al córtex de transición en la creación y recuperación de recuerdos, y el córtex prefrontal medial interviene en el proceso de extinción. En cuanto al sistema de la actividad fisiológica nervioso autónomo, en general se da un aumento de frecuencias cardíacas, de la fuerza de contracción del corazón, de la presión arterial sistólica y diastólica, del nivel de conductancia de la piel y un aumento en el número de fluctuaciones espontáneas de la misma. También se observa sudoración, sequedad de la boca, dilatación pupilar, piloerección micción, excreción vasoconstricción periférica y liberación de péptidos naturales opiáceos que bloquean la sensación de dolor. Esto es la hipoalgesia. La inmovilidad defensiva es la sensación de quedarse helado, en la que el organismo está pasivo pero preparado para responder activamente ante una estimulación futura. La acción defensiva son respuestas dirigidas hacia un ataque inminente. En una conducta de escape se incrementan las frecuencias cardíacas y se facilitan los reflejos de defensa. Si no es necesaria la conducta de escape, se produce la inmovilización del cuerpo y una disminución de la frecuencia cardíaca. Y en cuanto a la actividad fisiológica en el sistema nervioso somático, en él hay un aumento de tensión muscular, de frecuencia respiratoria. En un primer momento, la activación rápida del sistema nervioso somático produce un agarrotamiento o paralización, pero inmediatamente tenemos el tono adecuado para una conducta de huida o ataque. El miedo condicionado potencia el reflejo de sobresalto. Esto es una respuesta esquelético-muscular difusa que se produce después de estímulos intensos e inesperados, y no es un componente del miedo y lo puede provocar otra cosa que no sea el miedo. En cuanto a la expresión corporal, en un primer lugar, estremecimiento, reflejo de sobresalto, y luego el sujeto permanece inmóvil unos segundos y se queda paralizado. Tendemos a petrificarnos y enmudecer, o bien gritamos, nos sobresaltamos y huimos desesperadamente. La expresión fácil de miedo aparece en torno a los 6 meses de vida. Consiste en una elevación de la parte inferior de las cejas, descenso y contracción de las cejas, desplazamiento de la comisura de la boca hacia atrás y arriba con separaciones de los labios y alargamiento de la comisura de los mismos. Los músculos responsables son el frontal, superciliar, piramidal, cigomático mayor, risorio, cuadrado de la barba, borla de la barba y orbicular de los labios. En cuanto al afrontamiento, según Marx, hay 4 estrategias defensivas: retirarse, inmovilizarse, amenazar o atacar y tratar de inhibir o desviar el ataque a otro. En general se evita o afronta el evento que amenaza la integridad del sujeto. En cuanto a la medida, según Fax, MSX, el FEAR Questionary es una medida de autoinforme con 24 ítems, diseñado para evaluar la severidad y el cambio en personas con fobia comunes y evaluar su ansiedad y depresión asociada. El FEAR Survey, Schedule for Children, son 80 ítems en escala tipo Likert, que estudia la prevalencia, naturaleza y estructura de miedos en niños y adolescentes. Y por último, en cuanto a las consecuencias, podemos decir que facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro. Si la reacción de miedo es excesiva, no es eficaz y provoca un bloqueo emocional y un entorpecimiento en la acción, el miedo puede provocar numerosos trastornos, como ansiedad, ataque de pánico, fobias, trastornos obsesivos compulsivos y por estrés postraumático. En general es adaptativo, pero otras veces es responsable de producir reacciones de miedo ante situaciones sin significación, dando lugar a una generalización de los estímulos que producen miedo y que pueden dar lugar a otra fobia. En general, el miedo motiva la conducta de evitación, lo que impide aprender que la fobia es infundada. En las fobias existe un miedo desproporcionado en relación con el carácter amenazante de la situación. El miedo conduce a la evitación de la situación temida. La persona es consciente de que no hay explicación racional a esto y se sobrepasa el control voluntario y se produce un malestar y sufrimiento.